Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a tratar un tema hoy, hermanos y amigos, acerca del perdón perfecto. Repito, perdón perfecto. Este versículo está apoyado en Mateo 8, 21 al 22. Repito, Mateo 8, capítulo 21, el verso 22, para la honra y gloria del que vive por los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y seguimos escuchando su palabra y creciendo cada día más en su palabra, en su amor y obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 18, perdón. Dije el versículo que no era. Mateo 18, 21 al 35. Capítulo 18, versículo 21 al 22. Dice así la palabra de mi Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 18, 21 al 22. Oremos, hermanos, en este momento, invocando su nombre que es sobre todo nombre, saludando a todos nuestros hermanos en todos los lugares donde quiera se encuentren, para honra y gloria del Señor. Amado Jesús, en este momento estamos invocando tu nombre que es sobre todo nombre, sabiendo nosotros que sin ti nada podemos hacer. Esta palabra, Señor, predicada, que está siendo predicada en este momento, es para honra y gloria de su bendito y santo nombre. Cada uno de los escuchas, los que están escuchando su palabra, sean motivados a la obediencia, a obedecer su palabra y a entenderla desde lo más profundo del corazón de cada uno, y haga algo especial, algo que realmente remueva las fibras sensibles de nuestra existencia y seamos movidos a la obediencia a tu palabra. Oramos por todos los hermanos que se encuentran en diferentes sectores, en diferentes lugares y con intereses preciosos, los cuales son que tu palabra bendita corra y sea glorificada. Amén y amén. Hablamos entonces del perdón perfecto, porque el tema del perdón es el mensaje céntrico de las Sagradas Escrituras. Es el ejemplo por excelencia de perdón. Y podemos decir que Dios mismo es ese perdón. Perdona a su pueblo sus infidelidades, pero sobre todo perdona todos nuestros pecados
y nunca más, oiga, nunca más los vuelve a tener en cuenta. A través del sacrificio vivo de nuestro Señor en la cruz del Calvario, Él perdonó toda la deuda que nosotros teníamos con Él. Y hablando de este tema tan específico, tan especial, quiero ir a lo que generalmente se ha llamado el corazón de la Biblia. En Juan 3:16 es un versículo especial que el mundo evangélico, y por decirlo todos los que tenemos ese respeto por la palabra del Señor Jesucristo, lo hemos tenido en cuenta como una promesa maravillosa, una promesa gloriosa que causa alegría, que causa gozo, y al conocer esta promesa no dejamos de maravillarnos, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Oiga bien, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero siga diciendo el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga, Él no lo envió para condenar, para castigar, no, en ninguna manera, sino para que el mundo sea salvo por Él, o sea, por el Señor Jesús. Ahora dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la persona se condena por su propio juicio, por la incredulidad y desobediencia que hay en su corazón. El propósito de mi Dios es salvar, es sanar, bendecir hasta la saciedad. Él dice en su palabra: no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Es muy claro. Al hablar, mi Dios hace claridad y no confunde a nadie. El problema está en el ser humano cuando no quiere sujetarse a la palabra del Señor y no quiere obedecer ni humillarse ante la presencia sublime y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el problema no es de mi Dios, el problema es nuestro, cual humanos somos, hijos de hombre, vendidos al pecado, porque no queremos obedecer ni sujetarnos a su palabra en una forma voluntaria. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él perdonó toda deuda que nosotros teníamos con Él. Así que el Señor Jesús se refirió al perdón en varias ocasiones. Oiga, en varias ocasiones mi Rey y mi Redentor dijo, por ejemplo, en la bien conocida oración modelo. Aleluya. O sea, lo que llamamos el Padre Nuestro. Afirma claramente, gloria al Señor, con toda claridad, que si nosotros perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, también Él nos perdonará a nosotros, el Padre Celestial, nuestras ofensas. Pero si no perdonamos, tampoco recibiremos su perdón. Mire, es un condicionante, es una forma específica de que nosotros podamos entender de que si hay alguien quien nos castiga realmente
por el pecado y la ofensa se llama el Señor Jesucristo, pero Él nos perdonó a nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros debemos también perdonar las ofensas a aquellos que nos han ofendido. Eso lo está diciendo en Mateo capítulo 6 y el versículo 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros tenemos que saber y entender que el perdón es una de las cosas más maravillosas, que siendo culpables, el Señor perdonó lo que nosotros hicimos. El contexto de la parábola que hemos leído lo encontramos en los versículos 15 al 22. Gloria al Señor. Allí primero el Señor Jesús enseña cómo se debe perdonar al hermano. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y luego responde la pregunta a Pedro: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? En el versículo nosotros encontramos en el versículo 20 la respuesta. La respuesta clara, oiga, a lo que Pedro preguntó, porque Pedro era un hombre sumamente curioso y la pregunta que él hizo es porque estaba dentro de su alma, dentro de su ser. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Me gusta cuando alguien pregunta, cuando alguien no sabe y pregunta o tiene sus dudas, porque es necesario no tener lagunas internas, estar persuadido de esta verdad, de esta doctrina maravillosa. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. El 21 dice: 77 veces. Así que el uso común de un múltiplo de 7 números que simboliza la perfección es una manera de decir: para el perdón no debe haber límites. Diría yo que es un hebraísmo, una forma de interpretación, porque el uso de ese múltiplo de 7, que significa perfección, es una manera, hermanos y amigos, de decir que no hay límites para el perdón. Inmediatamente después de que Pedro responde, de que el Señor le responde a Pedro, el Señor Jesús relata la parábola que se conoce como los 2 deudores. Bendito sea el nombre de Jesús. O también la parábola del siervo que no quiso perdonar. Imagínense. En primer lugar aparece un rey que llama a cuentas a sus súbditos. Entonces le presentan a uno que le debía 10,000 talentos, que equivalen a 6,000 denarios, es decir, lo que un trabajador recibiría en 6,000 días de trabajo
Óigase bien, 6.000 días de trabajo. 10.000 talentos equivaldrían a 60 millones de denarios. La diferencia entre esta suma y la suma del versículo 28, oiga, bendito sea el nombre de Jesús, tiene intencionalmente exagerada. O sea, es intencional. El rey, ante el ruego del siervo, tiene compasión de él y le perdona la deuda. Oiga, le perdona la deuda. Pero al salir de la presencia del rey, aquel hombre que acaba de ser perdonado se encuentra con un consiervo que le debía 100 denarios, que equivalen a 3 meses de trabajo de un jornalero. En ese tiempo, pues, al comparar las cifras, podemos notar una gran diferencia entre la deuda del siervo a su rey y la del consiervo a este otro siervo que fue perdonado. Mientras el primero tendría que trabajar 60 millones de días para pagar la deuda, el consiervo tan solo necesitaba trabajar 100 días para quedar a paz y salvo. El contraste es evidente, hermanos y amigos. El rey está dispuesto a perdonar esta gran deuda. El siervo no está dispuesto a perdonar a su hermano una deuda tan poca. Y como el siervo, a pesar de recibir el perdón, no está dispuesto a perdonar, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. El Señor Jesús, Él se refiere al uso de algunos déspotas orientales que en ese tiempo hacían de la tortura, mediante la cual obligaban a un deudor a revelar el monto total de sus bienes. Qué tristeza, qué dolor cuando el ser humano no está dispuesto. No, a perdonar, pero si quiere que Dios les perdone, si quiere que Dios perdone sus pecados, si quiere que Dios sane sus enfermedades, si quiere que el Señor, su economía sea prosperada y su familia, y que todo marche sobre ruedas. Pero cuando le toca a él perdonar, pero cuando le toca pedir perdón, porque también tiene una deuda, gime y clama y pide misericordia. Son hombres egoístas, hermanos. Son egoístas. No debemos hacer esto. Por eso el Señor habla de la parábola de los dos deudores para enseñar que se debe perdonar las ofensas a nuestros hermanos o a aquellos que nos odian. Porque está comprobado, hermanos, científicamente está comprobado que cuando una persona perdona, cuando una persona piensa la situación del otro y realmente ora a Dios por ese ofensor y perdona, entonces es libre. Esas emociones tóxicas, esas emociones que matan, desaparecen de su ser y causa un gran impacto, un alivio. Por eso el Señor, al referirse
a su pueblo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es realmente el producto, oiga, del perdón, lo que causa gozo y alegría, que tú perdonas al ofensor, que tú puedes entender la oración del Señor, de la oración cuando Él enseña a perdonar. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hay que tener compasión, hay que compadecerse y orar por los ofensores, por dura que sea la ofensa. Solamente esa capacidad para perdonar vienen de parte del Señor, porque está escrito que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es cuando el Señor extiende su mano bendita y gloriosa, dándole oportunidad al ser humano de hacer las paces para con Él. Gloria al Señor. Así que al salir de la presencia del rey, aquel hombre que acababa de ser perdonado se encuentra con su consiervo que le debía 100 denarios y no quiso perdonarlo. Lo afligió. Oiga, lo afligió hasta la saciedad. ¿Cómo entonces debemos hacer nosotros? Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Para quedar a paz y salvo, el contraste, hermanos, oiga, es evidente. El rey está dispuesto a perdonar esa gran deuda, pero el consiervo no. Eso es duro y lamentable, como una persona, aleluya, no puede entender la magnitud, o sea, lo grande de ese pecado, por así decirlo. Porque la palabra del Señor dice que al que mucho ama, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Pero aquí vemos de un perdón, aleluya, un perdón maravilloso y glorioso, porque a pesar de recibir el perdón no está dispuesto a perdonar. Entonces el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Por inconstante, por inconsciente. El Señor hace uso de que algunos déspotas orientales hacían de la tortura, mediante la cual obligaban a un deudor a revelar el monto total de sus bienes. Entonces debemos recordar que el Señor, Él ha perdonado una deuda que nunca podríamos pagar. Por eso envió a su Hijo a que con su muerte en la cruz, Él pagara esa deuda. Ese es un costo elevadísimo, oh, aleluya. Si Dios nos perdonó así, entonces nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos sus ofensas, que resultan poca cosa ante nuestra propia deuda para con Dios. El perdón humano y el divino deben ir de la mano. Oh, aleluya, sí, Señor. Debe de ir juntos.
Así que nuestro Dios, en su gloria, en su misericordia, viéndonos hundidos en el fango, en el lodo que no podíamos salir de allí, Él perdonó nuestros pecados. Nos vio en una situación caótica. Por eso Él dijo, yo mismo iré y le salvaré. Y eso hizo. Así que Satán ya estaba advertido de lo que le venía encima. Pero el Señor es bueno y maravilloso, porque para siempre es su misericordia, su amor, su perdón y gracia. Así que, hermanos y amigos, la invitación en este momento es para todos y cada uno de los que estamos oyendo esta palabra preciosa, esta palabra gloriosa. Bendito es el nombre de Jesús. Podemos hacer uso de esta misericordia, de este perdón, de esta gracia. Bendito sea su nombre. Voy a invitarles, hermanos, a orar. Voy a invitarles para que oremos por todos aquellos que han entendido la bendita y santa palabra de Dios en este momento y comprende que necesita recibir a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Aleluya. Que la gracia, el perdón y la misericordia están vigentes en tu vida. Acércate. Acércate con toda confianza, porque Él sabe oír nuestras súplicas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Él sabe lo que hace. Él sabe todas las cosas porque a Él nadie le sorprende, nadie lo toma por sorpresa. Porque Él no duerme, hermanos y amigos, como nosotros. A nosotros sí. Porque Él es bueno. Y nosotros sí sabemos, porque hemos sido perdonados. Conocemos del amor de Él porque hemos experimentado su misericordia, su amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en este momento hay de parte de Dios la mano extendida a la humanidad y le invitamos para que usted reciba al Señor Jesucristo. Para que usted se goce en su presencia. Para que pueda estar tranquilo porque ese perdón es que Él produce paz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sí, es Él el que hace las cosas posibles. Aleluya. Vamos a orar por todos los amigos y por todas las personas que en este momento, bendito sea el nombre de Jesús, están dispuestos a recibir del Señor su gracia, perdón y misericordia. Amado Dios y Padre Celestial, estamos invocando tu nombre, que es sobre todo nombre, para ese perdón perfecto sobre todas las personas, todas las almas, todos los amigos, Señor. Sea usted extendiendo su mano de amor y de misericordia. Aleluya. En el nombre del Señor
Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.